Abdala, la vacuna cubana Abdala. Y estamos buscando otras vacunas, son las 6:31 del 26 de marzo de 2021. El líder oficialista, dice El Nacional, resaltó que entre abril y mayo tienen planeado vacunar a todo el personal educativo en Venezuela. Estamos trabajando con la vacuna china y con la vacuna rusa. Estamos buscando otras vacunas seguras y estudiadas por las autoridades sanitarias de Venezuela. Así lo dijo Nicolás Maduro este jueves. El líder oficialista sostuvo que en los próximos meses esperan iniciar una inmunización con la vacuna cubana Abdala. Resaltó que entre abril y mayo tienen planeado vacunar a todo el personal educativo en Venezuela. La vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez informó el miércoles que el régimen de Nicolás Maduro escogerá a través del mecanismo COVAX una vacuna diferente a la de Venezuela, a la de AstraZeneca, para aplicarla en Venezuela contra el coronavirus. Se ha superado la capacidad de atención de los pacientes con coronavirus en la mayoría de los centros de salud. La funcionaria también dijo que han tenido acceso a informes científicos que señalan los problemas que ha tenido la vacuna AstraZeneca. Imagina uno que son los mismos informes científicos que han recomendado el uso de la vacuna Abdala, que no está aprobada por la OPS, ¿no? Sabemos, tenemos informes técnicos, nuestra Comisión Presidencial Científica ha decidido no incluirla en los esquemas de tratamiento en Venezuela ni en los esquemas de vacunación. Informamos al representante de la OPS y claridad que Venezuela va a escoger a través del COVAX la vacuna que está permisada para aplicar al pueblo venezolano. Bueno, ahí hay otras dos vacunas que pueden usar, que son la BioNTech, Pfizer-BioNTech, y hay una tercera vacuna que se puede usar. Lo que pasa es que, como yo les contaba ayer, se está tratando de meter en el negocio la rusa, la Sputnik 5, y bueno, y aquí hay pues para pagarle a Cuba con la Abdala y etcétera. Eso es lo que quiere al final el régimen de Nicolás Maduro. Fede Cámaras, en tanto, hace una propuesta para inmunizar a 5 millones de trabajadores del sector privado. 6 millones de trabajadores del sector privado. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción presentó una propuesta para vacunar a los trabajadores del sector privado. El presidente del organismo, Ricardo Cusano, precisó que el objetivo es adquirir 6 millones de vacunas para inmunizar a los miembros del gobierno y sus familiares. Estamos dispuestos a ayudar y a sumar esfuerzos para apoyar al sector salud, reforzar la capacidad de respuesta ante la pandemia y proporcionar a la población venezolana, a los trabajadores del sector privado, a sus familias, la vacuna contra el COVID-19 a la mayor brevedad posible. Hasta este jueves arribaron a Venezuela 200.000 dosis del Sputnik 5 y 500.000 desarrolladas por la farmacéutica china Sinopharm. No obstante, el gobierno chavista rechazó entre 1,4 y 2,4 millones de dosis de AstraZeneca que tenía reservadas el país por el Fondo de Acceso Global a Vacunas, COVID-19. De tal forma, Cusano aseguró que se debe buscar a la brevedad la inmunidad colectiva y se debe evitar que los venezolanos se sigan contagiando. El gremio espera que la inmunización de millones de miembros del sector privado pueda ayudar a disminuir las infecciones en el país, que se encuentra atravesando la segunda ola de la pandemia. Cusano precisó que pretenden adquirir 6 millones de dosis para vacunar a 3 millones de personas, pero en caso de que compren vacunas monodosis podrán inmunizar a 6 millones de ciudadanos. Dice Fede Cámaras que no es una propuesta comercial. El presidente de Fede Cámaras subrayó que el objetivo de su propuesta es apoyar al país y al sector de salud a superar el virus. De tal forma, descartó que pretendan comerciar con las vacunas que importen, las cuales serán distribuidas en una red de 100 centros de salud privados y con la asesoría de la Academia Nacional de Medicina. Pero si esto, pongamos el caso de que esto fuera un negocio, ¿cuál es el problema? Yo decía ayer, dejen que todo el que quiera, dejen que todos los laboratorios, que todas las empresas que tienen aprobación para esto, porque estoy seguro de que en el Ministerio de Salud hay un registro de quienes pueden importar medicamentos. Bueno, dejen que toda esa gente importe vacunas y que se las venda, que nos las venda a los venezolanos. Yo decía ayer, bueno, es verdad, la situación venezolana económica está muy apretada, pero yo conozco muchos venezolanos, muchísimos venezolanos,
que pueden pagarse una pizza al mes. Una pizza son $10. Bueno, $10 es lo que cuesta una dosis de la vacuna. Habrá gente que hará el sacrificio, habrá otra gente, pero esa gente que puede hacer el sacrificio no termina representando una carga para el Estado, para que el Estado importe sus propias vacunas y ayude a aquellos que no tienen esos recursos para eso, para inmunizarse contra el COVID-19, que hay un colapso inminente de los hospitales por la pandemia. Y hoy es más importante que nunca que ustedes, mi gente querida, que todas las mañanas se junta conmigo en este programa, se cuiden si todavía no han enfermado de este terrible mal. Según el Nacional, José Manuel Olivares dice que los hospitales del país se encuentran ante una situación de colapso inminente por el incremento de casos de COVID-19 tras la llegada de la mutación brasileña. La advertencia la hizo José Manuel Olivares, comisionado para la emergencia de salud y atención sanitaria a los migrantes, con el objetivo de alertar de la grave crisis en los hospitales agravada por la pandemia, según recoge un comunicado. Olivares denunció que Venezuela solo cuenta con 140 camas en las unidades de cuidados intensivos en el territorio nacional. Destacó que entre Caracas y el estado Miranda, que alberga parte del área metropolitana de la capital, solo hay 33 respiradores mecánicos. El área metropolitana de Caracas, mayor núcleo de población en Venezuela, es actualmente el epicentro de la pandemia en el país, lo que ha llevado a que el régimen decrete un cerco sanitario que incluye restricciones a la movilidad. Olivares también explicó que solo 29% de los 349,000 pacientes con síntomas de infección respiratoria agudos reportados entre enero y febrero recibieron una prueba de PCR para detectar COVID-19. Era lo que yo les decía, si no hay información, si no sabemos ni cuántos casos hay, ni dónde están, cómo se va a actuar frente a la pandemia. Indicó que a 2 de cada 3 personas con síntomas no se les hace la prueba, lo que a su juicio explica los pocos casos reportados oficialmente. Estamos enfrentando una epidemia de la cual no sabemos las dimensiones ni la gravedad real, porque a Nicolás Maduro nunca le ha importado la vida de la gente, sino aparentar que tiene el control. Y hay una nota de La Patilla que dice: la costosa lucha para respirar en Venezuela en medio de la pandemia. Es una nota de La Voz de América, de Álvaro Algarra. Dice: gran parte de los síntomas del COVID-19 impactan la respiración. En Venezuela, debido a la situación de crisis económica, adquirir los elementos y medicamentos necesarios para encarar la enfermedad es prácticamente inalcanzable. Una verdadera lucha por respirar es lo que deben afrontar los pacientes con coronavirus. En el país sudamericano así lo afirman afectados que no pueden conseguir las medicinas necesarias para el tratamiento y concentradores de oxígeno para la respiración, los cuales rondan entre los $1.500 y $3.000 actualmente si tienes la suerte de conseguirlo, como relató el joven Dylan Estrada, cuyo padre fue diagnosticado con COVID-19. Hace un par de días tuvimos que salir desesperados a buscar un concentrador de oxígeno para mi padre, cuya saturación estaba bajando mucho más de la cuenta, y esas fueron las cifras alarmantes que nos encontramos. ¿De dónde saca una persona que gana salario mínimo, $3 o $5, la plata para su familiar, para su abuelo, su primo, su familiar que está tendido en una cama? Explicó Estrada a La Voz de América. Mientras tanto, yo les quiero leer un hilo de Giancarlo Rodríguez, que saben ustedes es un periodista de Valles del Tuy. Les contaba ayer del caso de que se había quedado sin oxígeno el Hospital General Simón Bolívar de los Valles del Tuy. Y ahora, nos dice Giancarlo Rodríguez en un hilo de hace 8 horas, fuentes del Hospital General de los Valles del Tuy en Miranda revelan que 6 pacientes recluidos en el área de COVID-19 murieron durante la escasez de oxígeno registrada en este centro de salud entre la tarde-noche del miércoles 8 de marzo. La cifra, que ha sido ocultada por los voceros oficiales, detalla que los fallecidos fueron 5 hombres con edades de 47, 55, 62, 74 y 76 años y una mujer de 63 años. Como se recordará, la falta de oxígeno entre las 3 y 7 p.m. aproximadamente generó pánico y zozobra entre los pacientes y sus familiares. Además, obligó el traslado de pacientes críticos a otros centros de salud. ¿Quién o quiénes son los responsables de la escasez de oxígeno en este hospital? ¿Quién o quiénes son los responsables de las muertes?, se pregunta Giancarlo. Queriendo ocultar estos decesos, no eximen de responsabilidad a los irresponsables, así lo dice este joven
periodista valiente, de verdad. Hay que ser valiente para hacer este tipo de denuncias hoy en los medios de comunicación y en las redes sociales, sobre todo cuando no eres una persona tan conocida. Celebro la valentía de mis colegas, de mis hermanos periodistas venezolanos en este momento tan crítico de la historia. Bueno, hay que ser valiente para hacer este tipo de denuncias. Desde aquí, yo felicito a Giancarlo, heredero de una tradición de periodismo valiente en Venezuela. El número de casos, que lo cerré sin darme cuenta, 850 nuevos contagios, la cifra referencial. Además, 11 fallecidos. Por supuesto, entre estos 11 no están los 8 del hospital de los Valles del Tuy. Quiero decirles que en la morgue de Bellomonte instalaron un segundo camión cava para los cadáveres que fallecen con síntomas de COVID-19, que por cierto, los certificados de autopsia, según me han comentado colegas de la morgue, se les dan como causa de muerte natural, no dicen COVID-19, pero hay un camión repleto y la cola todos los días para retirar a los cadáveres supuestamente víctimas de la COVID-19 es bien larga. No se puede tapar el sol con un dedo. Trabajadores de la salud exigen vacunación de todo el personal sanitario de Venezuela. Este es de la Patilla. La doctora Hilda Rubí González, médico residente de la Universidad Central de Venezuela, denunció que en la actualidad los centros hospitalarios no se dan abasto ante el número de casos. Lamentablemente siguen cayendo nuestros médicos y enfermeras por COVID-19, sentenció Rubí en una conferencia de prensa. La vacuna y la pandemia no debe seguir siendo tratada con cálculos políticos y propaganda, como suele hacer la dictadura. El COVID-19 debe ser atendido a través de una implementación que debe ser guiada bajo los principios humanitarios, que es la única forma de salir de esta emergencia. De igual forma, la profesional de la salud indicó que utilizar la vacuna como un arma para controlar no es justo, porque ustedes sí se vacunaron. Hemos visto como el régimen, en vez de ponerle la vacuna a un médico o enfermera, decidieron ponérselas a quienes son colegas compinches de quienes usurpan el poder. Y aquí, bueno, uno tiene que recordar la infame imagen de la ex primera dama Marisabel Rodríguez vacunándose contra el COVID, Nicolás Maduro también vacunándose contra el COVID. Por cierto, como decía ayer alguien en Twitter, Gonzalo Martín, un buen amigo, un observador agudo de la realidad, cómo nos consta que ellos de verdad se vacunaron con Sinopharm y no con una vacuna de estas de paquetico, de buenos laboratorios que se hayan mandado a traer. ¿Cómo nos consta? Es difícil que nos conste, no más allá de que creamos en que ideológicamente ellos pueden pensar que la vacuna rusa, que por cierto todas las autoridades sanitarias dicen que es una buena vacuna, que la vacuna rusa es mejor que la vacuna Pfizer o la AstraZeneca o la Moderna o las grandes vacunas, digamos, que se están produciendo en este momento. Es por eso que nosotros exigimos de manera inmediata que se cree este plan de inmunización a todos los trabajadores del sector salud en primera instancia. En segundo, lo dice la misma OMS, es necesario que sean vacunados los adultos mayores y las personas vulnerables. Dice Hilda Rubí, la vacuna no es un juego para politizarla, es una herramienta que tiene que ser aplicada de manera inmediata en el país. Y aquí quiero lamentar también, cuando son las 6:45, que el amigo Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, un hombre que además es un buen amigo de esta casa, de RCR 750M, se encuentra en un estado delicado de salud por infección de COVID-19. Está internado en una unidad de hospitalización para ser atendido. No lo han pasado, está internado en el Hospital Clínico Universitario, pero no lo han pasado a una sala de hospitalización. En la emergencia del Hospital Universitario, les contaba yo que el Hospital Universitario ni siquiera tiene en este momento una unidad de cuidados intensivos. Por cierto, el Hospital Universitario de Caracas en reparación desde 2007, desde hace 14 años, y donde hace un año el director celebraba que por órdenes de Maduro habían arreglado un ascensor. Recordarán ese gran ridículo hecho en redes sociales por estas autoridades.
de este hospital. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, abren investigación contra Juan Guaidó por el presunto secuestro de los recursos de Venezuela. ¿Cómo fue que dijo Tarek William Saab? Cuando el tiempo histórico y el tiempo político y el tiempo se encuentran, entonces nosotros meteremos preso a Juan Guaidó. Bueno, le abrieron una investigación más. El fiscal Tarek William Saab, por orden de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, anunció este jueves que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra el líder opositor Juan Guaidó por el secuestro de los recursos de Venezuela. Saab aseveró que Venezuela posee más de 7.000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros a los que la administración de Maduro no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos aliados. Hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de otros recursos del Estado venezolano que podrían ser destinados, entre otros fines, a la atención de la pandemia y la compra de vacunas. Ajá, chévere, claro. Vacunas cubanas, ¿no? Costo de la PCR para ingresar a Maiquetía será incluido en el boleto aéreo de Laser Airlines y de todas las demás aerolíneas. En esto Laser es tan víctima como las personas obligadas a pagar los $60. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la aerolínea Laser Airlines informó este jueves que incluirá en su boleto los $60 de la prueba PCR para que las autoridades venezolanas exigen a los pasajeros que ingresan a Venezuela por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. No hay opciones, te la sacas en la empresa esa que se llama Casalab y que fue creada con un capital de $3 para poder expoliar a todos los que lleguen a Venezuela y tengan que pasar, miren, para una raqueta más. No hay opciones, tiene que ser con estos, tiene que ser llegando a Maiquetía. La empresa indicó que en el caso de los pasajeros que adquirieron sus boletos antes del 29 de marzo deberán cancelar el importe de $60 en el momento del chequeo en el país de origen para garantizar su embarque y su retorno a Venezuela, dijo Laser. Y esto sí es la auténtica vacuna que tienen que pagar los venezolanos para regresar al país. Con planas y barrido de calles buscan orientar a la ciudadanía ante nueva ola de contagios. Imagínense ustedes, pues está bueno, esta sí me gusta. La falta de conciencia de algunos varguenses la atacan las policías regionales y municipales con aulas itinerantes. Imagínense ustedes, hay una foto de poco de gente haciendo plana en un pupitre bajo un solazo. Ayer no sé dónde ponían que era, creo que era en Bolívar, que agarraban a la gente sin tapaboca y la montaban en un autobús. La llevaban detenida en un autobús. Yo decía, bueno, gran idea, ¿no? Tú agarras un poco de gente sin tapaboca y la montas en un autobús. Excelente idea, muchachos, para combatir el COVID-19. Primero fue en Maiquetía y ahora se repitió en Carlos Zulia. En ambas parroquias llegó el aula itinerante que implementaron las policías de La Guaira y Municipal de Vargas con miras a crear conciencia sobre la importancia de cumplir las normas de seguridad. La información la ofreció la comisionada agregada Nancy García, directora de la Policía Municipal de Vargas, quien precisó que esta orientación se basa en la realización de planas o caligrafías y también se incluyó la labor social a través del barrido de las calles. Bueno, carguen su tapabocas, no porque nadie se los pide, sino porque es conciencia, pues. Para cerrar este bloque, irnos a la pausa publicitaria, bueno, lamentar la muerte de Gladys Castillo de Lucinchi, ex primera dama de Venezuela, estaba pues muy mayor. A través de las redes sociales, activistas políticos venezolanos expresaron su condolencia a la familia Lucinchi y amigos cercanos. No nos dicen qué edad tenía doña Gladys Castillo de Lucinchi. Podemos averiguarlo si ella tiene Wikipedia, pero obviamente era una señora muy mayor. Vamos a ver si Gladys Castillo de Lucinchi, bueno, no nos dice cuál era la edad. A 98 años de edad, imagínense. Cuando uno muere a los 98 años de edad, pues sencillamente llega a puerto. Además, aparentemente estaba lúcida y en buen estado de salud hasta el momento de su óbito. Que en paz descanse doña Gladys Castillo de Lucinchi. 6:50 minutos, quiero hablarles de Tecnohospitalaria, porque en Tecnohospitalaria tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19 a través de nuestra página web, tecnohospitalaria.com. Puede realizar todas sus consultas y hasta hacer su pedido con delivery o pick-up. Estamos recomendando muy especialmente el robot nebulizador que desinfecta, que sanitiza todas las superficies de su casa, de su oficina, de su carro, de su negocio, con
químicos adecuados, inoloros, no tóxicos, no corrosivos y que no producen alergia, y además tienen efecto residual. Ese equipo lo alquilamos o lo vendemos si usted quiere. Llámenos al 0212-919-9549 o síganos en Instagram como @tecnohospitalaria, por supuesto también en www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Quiero hablarles también de Tecnieléctrico, porque ese aparato que usted tiene arrumado ahí, que hace meses que no sabe qué hacer con él, que va un técnico, va a otro, se lo reparan, se vuelve a dañar, se lo reparan, se vuelve a dañar, tiene reparación, sí tiene esperanza ese aparato. Si usted llama a nuestros técnicos competentes, que además le hacen una revisión sin costo, le dan garantía sobre el trabajo y además le ofrecen los repuestos. O sea, usted no tiene que andar sabaneando repuestos, y menos en estos tiempos de confinamiento y de COVID-19, que es tan complicado, para que su aparato vuelva a funcionar. Que ofrecemos servicio de reparación en aparatos de refrigeración comercial, neveras, aires acondicionados, decodificadores de todas las marcas de telefonía, de televisión satelital, microondas, televisores, etcétera. Todo puede volver a funcionar con Tecnieléctrico. Yo una vez llevé hasta una podadora y me la repararon, así que con Tecnieléctrico todo puede volver a funcionar. Llámenos al 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. El otro bloque de este programa, muy corto, ya tiene que ver con el tema de Apure, con el tema de las escaramuzas, los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según Alberto News, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana abortó presunto ataque a unidades militares tras incautar explosivos en Táchira. Incautó este jueves un arsenal de explosivos y municiones, así como combustible y varios vehículos que serían usados por células terroristas paramilitares colombianas para atacar unidades militares fronterizas de Venezuela, informó el cuerpo castrense a través de Twitter. Según la fuente, que precisó que las incautaciones fueron efectuadas por el Comando Estratégico Operacional de la Guardia Nacional Bolivariana durante labores de patrullaje y escudriñamiento en la zona norte del estado venezolano Táchira, el material está destinado a atacar instalaciones estratégicas venezolanas. Tenían como propósito ejecutar ataques a unidades militares fronterizas e instalaciones estratégicas, por lo que de manera integrada el CEOFAM se mantiene alerta para hacer frente a las células terroristas paramilitares en territorio venezolano. Esto fue publicado en Twitter por el CEOFAM. Dice que este material pertenece a grupos estructurados de delincuencia organizada y grupos armados generadores de violencia. Esto dice nuevamente el Twitter del CEOFAM. Colombia habilitó 8 albergues para venezolanos desplazados por la guerrilla, nos dice el Nacional. El director de Migración Colombia reiteró que 3.961 venezolanos se vieron forzados a migrar debido a las acciones de los grupos terroristas en Apure. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, reiteró la tarde de este jueves que miles de venezolanos son víctimas de desplazamiento forzoso debido a la presencia de grupos terroristas en Venezuela. Como una lamentable consecuencia de albergar terroristas, dice Juan Francisco Espinosa, 3.961 connacionales han tenido que desplazarse. En este sentido, Espinosa informó que el ente que dirige ha habilitado 8 albergues de la mano con la comunidad internacional. Alberto News hace una terrible acusación. Los que tenemos edad suficiente podemos recordar el caso del Amparo, y que recordábamos a la señora Gladys Castillo de Lucinchi y a su esposo, 1988. El terrible caso del Amparo. Algunos de los ejecutores del Amparo terminaron siendo destacados funcionarios del chavismo, por cierto, aunque el chavismo siempre reivindicó el Amparo como una de sus razones para insurgir. ¿Ejecutados o muertos en enfrentamientos?, se pregunta Alberto News. Divulgan las primeras imágenes de los fallecidos en el conflicto de Apure. La periodista venezolana productora de 24 horas, Beatriz Galindo, publicó una serie de imágenes donde se pueden ver los cuerpos de supuestos terroristas en el sector El Ripial. Los sujetos habrían enfrentado a una comisión militar del ejército de la FAES-PNB, precisó la periodista. Galindo sostuvo que indicó que el informe dice que en el grupo de los supuestos terroristas había una mujer que sostuvo un supuesto enfrentamiento armado con los funcionarios y resultaron neutralizados. En el lugar incautaron armas de fuego, granadas de mano, cilindros explosivos, pertrechos, uniformes militares,
insignias y revistas de la FARC. Y ciertamente, bueno, hay una foto de un cadáver, de un joven en pantalón militar y cholas Crocs, y de una dama en licras y franelilla, pero ninguno parece tener heridas de bala, a menos que sea lo que está tapado. Les tapan las caras a todos, a menos que todos los tiros sean en la cabeza. Ninguno parece tener tiros, digamos, en el torso. Sencillamente busquen la cuenta Twitter de Beatriz Galindo, que es @begalindo74, y bueno, infórmense allí. Hay un trabajo de Runrunes que se llama Claves de la Guerra, que se está librando en Apure, que se los recomiendo muy especialmente. Trabajo de la colega también, valiente Rona Rizquez, pero no tengo tiempo de leérselos. Y para cerrar, 2 informaciones. Niño migrante de Estados Unidos muere cruzando la frontera hacia Estados Unidos. La agencia EFE indica que un niño migrante de 9 años murió tras ser hallado inconsciente por agentes fronterizos estadounidenses en el Río Grande, que divide Estados Unidos de México. Según se informó este jueves, el niño fue encontrado con su madre y un hermano de 3 años, también inconscientes, en una isla del lado mexicano del río, por la zona de Del Río, Texas, el pasado día 20, de acuerdo con un comunicado de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Voy a decir aquí algo que pienso que es parte de mis creencias más profundas. Ningún ser humano es ilegal. No hay razones para que esto siga sucediendo. Ningún ser humano es ilegal y la gente debería tener la libertad de vivir donde quiera vivir. Y todos los países deberían conceder esa libertad. Ese día, el día que eso suceda, el mundo será un mucho mejor mundo. Porque además la gente los países se van a pelear por recibir a la mejor inmigración. Y otro atentado contra la libertad de prensa: Conatel cerró la emisora Aragua Mágica 88.1 FM a través de sus redes sociales. El Instituto Prensa y Sociedad explicó que una comisión de Conatel, ente que ejerce la regulación, supervisión y control sobre las telecomunicaciones en Venezuela, cerró y decomisó equipos de la emisora comunitaria Aragua Mágica 88.1 FM en Maracay, capital del estado de Aragua. Se iban convirtiendo el espacio radioeléctrico en un desierto. Ya no hay radio que escuchar, salvo unas cosas ahí babosas, invertebradas, un poco de radios chavistas que nadie escucha, un poco de radios con una señal mala, un poco de radios que lo que son es unas rocolas que ponen reggaetón todo el día. La radio, que es ese instrumento mágico que es para compartir emociones, estas emociones que estamos compartiendo ustedes y yo en este momento, bueno, la han convertido en un desierto, como han convertido todo el país en un desierto estos señores que no entienden que su tiempo histórico acabó y que es tiempo ya de que abran paso a nueva gente, a gente que tenga ganas de verdad de amar y de querer y de trabajar por este país, y no solo por seguir estableciendo un sistema de dominación. 6:59 minutos, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Me disculpan lo tarde allá en el control, me fui tardísimo. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Tecnieléctrico, siempre damos soluciones.